Puede parecer extraño, pero todavía recuerdo el olor. Ocurrió en 1978. Yo acababa de cumplir 15 años. Mi hermano tenía en las estanterías de su habitación los 24 tomos de la Enciclopedia Británica. Entré en la habitación. Cogí un tomo con cuidado y pasé las páginas hasta llegar a la que hablaba sobre el linfoma de Hodgkin. Tardé una eternidad en leer la media docena de párrafos que hablaban sobre la enfermedad. Aunque solo pude comprender bien la última frase que decía que el 75% de las personas que padecen este cáncer mueren en 5 años. Pero sigo vivo, he sobrevivido a la enfermedad. He tenido suerte, aunque me han tenido que extirpar el bazo y se me ha caído el pelo por la quimioterapia y la radioterapia. Clifton Leaf es un superviviente. Nunca olvidará su lucha contra el cáncer. En la actualidad es periodista y trabaja para una revista americana. Quizás por el sufrimiento y la angustia que ha vivido, tiene legitimidad para hacer una serie de preguntas que resultan molestas, así como para alterar las ideas existentes. Clifton Leaf le ganó la batalla al cáncer. Pero ¿cuántas personas están luchando y tendrán que luchar aún con la incertidumbre? ¿Cuántas personas tendrán que abandonar la lucha? Cada día 1.500 americanos mueren de cáncer. Utilizando el símil que me hizo un científico, es el equivalente al número de víctimas que hubo en cada una de las torres del World Trade Center el día de los atentados. Imagínense, hay tantas víctimas de cáncer como si se produjese un 11 de septiembre cada 2 días. Es una tragedia enorme. Nadie piensa nunca en la magnitud de esta tragedia. El cáncer se ha convertido en un lastre para las sociedades industrializadas. Nosotros queremos saber la razón. Cuando nos encontramos con Clifton Leaf, acababa de recorrer Estados Unidos durante varios meses investigando los progresos en la lucha contra el cáncer. Y al igual que nosotros, alentado en un principio por el optimismo de las declaraciones oficiales, no podía imaginarse los resultados que iba a obtener. Cuando inicié la investigación, imaginaba que los nuevos medicamentos que se estaban investigando marcaban el principio de una era de descubrimientos capitales. En realidad, ese era el objetivo de mi trabajo. Pensaba que era una buena historia para Fortune, una hermosa historia científica. Me entusiasmaba la idea de que estuviésemos a punto de pasar página en la guerra contra el cáncer. Pero después de ver las cifras, después de hablar con un montón de personas, empecé a tener mis dudas. Y me di cuenta de que no lo estábamos haciendo tan bien en esta guerra, y todo cambió. Este titular puede parecer chocante. Sin embargo, se trata de una guerra, y la realidad del campo de batalla exige que nos cuestionemos la forma en que se está llevando a cabo. Debemos entender que las rivalidades comerciales marcan el rumbo de las investigaciones y que los grupos de presión se resisten a la crueldad de las cifras. Para entenderlo tenemos que retroceder más de 30 años en el tiempo y volver a un momento decisivo en la historia, el momento en el que la ambición política se unió a la aventura científica. ...1969... El programa Apolo alcanzaba su objetivo. El hombre pisaba la luna. Fue un gran paso para la humanidad, no cabe duda, pero también se trató de un gran pecado de vanidad. La hazaña alimentaba la creencia de que nada podía resistirse a la inteligencia humana, bastaba con reunir la energía y los fondos necesarios. 2 años más tarde, Richard Nixon lanzó una guerra que él creía corta y brillante, a imagen del programa Apolo, la guerra contra el cáncer. I will also ask for an appropriation of an extra $100 million to launch an intensive campaign to find a cure for cancer, and I will ask later for whatever additional funds can effectively be used. The time has come in America
when the same kind of concentrated effort that split the atom and took man to the moon should be turned toward conquering this dread disease. En aquel momento, los Estados Unidos estaban enfrascados en una guerra en Vietnam. Nixon necesitaba una victoria. Estábamos en plena guerra de Vietnam. Decían que el combate podía realizarse simultáneamente en el interior y en el exterior del país. Era una política que se conocía como fusiles y mantequilla. Creo que la guerra contra el cáncer era un buen ejemplo. Además, la terminología que se utilizaba era una terminología guerrera. Decían que se podía resolver un problema de salud mayor sin interrumpir la guerra. El vocabulario guerrero marcó las mentalidades. A partir de entonces, el cáncer se convirtió en el enemigo. Y los tratamientos en armas que constituían el arsenal terapéutico. Los médicos reagrupados en Estado Mayor ideaban las estrategias. Pero cuando se habla de guerra, hay que hablar de propaganda. Con la esperanza de que esfuerzos como los que enviaron al hombre a la luna consigan vencer algún día al cáncer. Nixon había prometido que en 5 años encontrarían un tratamiento. Las películas y las noticias contribuían a este optimismo tan político. Ninguno de los encargados del proyecto de ley pensaba sinceramente que se pudiese vencer al cáncer en 5 años. Era la clase de información estúpida que las agencias de comunicación o los políticos ponen en marcha para convencer a la gente de la simplicidad de las cosas. Y el cáncer no es simple. Habían declarado la guerra, habían designado al enemigo, pero no lo conocían. En aquella época, el cáncer era un completo desconocido. Se sabía que el cáncer consistía en una proliferación de células que se volvían locas, anarquistas, como se solía decir por aquel entonces. Unas células que dejaban de obedecer a las leyes de los tejidos, se volvían autónomas, independientes y se infiltraban en otras como si fueran ladrones que visitan casas ajenas. En resumen, se tenía clara la noción de que se trataba de células que enloquecían. Pero no se conocía la razón, ni se sabía cómo cambiar las cosas. La ciencia siempre avanza a tientas, cometiendo errores, siguiendo caminos equivocados, no obedece a las reglas de la agenda política. Las células cancerosas resistían a todos los medicamentos que los biólogos ponían a punto. 5 años después del lanzamiento de la guerra, el cáncer seguía sin tener el tratamiento prometido. Estábamos buscando una aguja en un pajar. ¿Dónde estaba el hilo conductor que nos permitiese comprender lo que pasaba? Y entonces llegó el milagro. Y no vino de donde cabía esperarlo, sino de otra dirección, del estudio de los virus. El estudio de los virus aclaró repentinamente todo el problema. El plan Nixon había destinado millones de dólares al estudio de la conexión entre los virus y el cáncer. Había una hipótesis que sostenía que un virus se introducía en la célula e inducía el desorden genético, convirtiendo dicha célula en una célula cancerosa. Decenas de laboratorios de todo el mundo iniciaron una carrera para identificar el virus. La solución inesperada vino de un joven científico francés que trabajaba en un laboratorio americano en Berkeley. Si mal no recuerdo, fue durante un fin de semana. Una noche estaba yo solo en el laboratorio y el lunes por la mañana ya tenía todos los trazados y todas las cuantificaciones. Cayó como una bomba. Todo el mundo lo estaba buscando y yo lo tenía en un tubo de ensayo y además tenía un reactivo que conseguía detectarlo.
fue algo extraordinario. Stellan definió el marco teórico de la guerra. Por fin se había identificado al enemigo. El enemigo se escondía en el núcleo de la célula humana. Se trataba de un gen. Un descubrimiento que cambió por completo la visión del cáncer y por el que 13 años más tarde los dos propietarios del laboratorio recibieron el premio Nobel, galardón que curiosamente no recibió Stellan. Gracias al descubrimiento de Dominique Stellan, comprendimos que el auténtico enemigo se encontraba en nuestros propios genes. El enemigo no venía del exterior, sino de nuestro propio cuerpo. Pero en realidad, la identificación del gen del cáncer, llamado oncogen, no era más que la primera pieza de un inmenso rompecabezas cuyas dimensiones todavía no se intuían. A partir de ese momento, la reconstrucción del rompecabezas genético se convirtió en la obsesión de los estados mayores hasta el punto de confiscar la mayor parte de los fondos de investigación. Pero estas estrategias a largo plazo no tenían en cuenta a los enfermos que veían cómo su calidad de vida apenas mejoraba. La ciencia lleva su tiempo. Cuando consigues avanzar te dices, es un progreso, pero no es suficiente. Habrá que buscar la forma de mejorarlo. Y además comprendimos algo muy importante, que también se podría evitar la aparición del cáncer. Entonces surgió un nuevo frente de batalla que se apoyaba en otro tipo de arma, la prevención. Desde hacía más de 20 años se sabía cómo impedir la aparición de determinados cánceres. En un estudio publicado en 1954, Richard Doll, un epidemiólogo inglés, demostraba que existía una conexión clara entre el cáncer de pulmón y el tabaco, tras haber realizado el seguimiento de 40.000 médicos durante 3 años. Dicho estudio fue papel mojado durante mucho tiempo. Las compañías tabacaleras hicieron presión jugando con la moda de fumar. El cigarrillo se asociaba a una imagen de independencia y seguridad. Pero las dificultades con las que se encontró la investigación del tratamiento del cáncer situaron a la prevención en un primer plano. La prevención aparecía como una solución para disminuir las desastrosas tasas de mortalidad. Las campañas más fuertes se desarrollaron en Estados Unidos e Inglaterra. You lose. El mundo de la cancerología había encontrado su caballo de batalla. Se votó la ley Vail, que restringía el consumo del cigarrillo. Los cancerólogos se convirtieron en estrellas mediáticas. Nos dicen que hay que enseñar a la gente a fumar, que tienen que fumar con filtros, que no deben apurar sus cigarrillos ni mantenerlos durante mucho tiempo en la boca, que tienen que apagar las colillas. De acuerdo. Pero todo eso no son más que paliativos. No es nada en comparación con el hecho fundamental, que es la cantidad de sustancias Un prestigioso radioterapeuta, Maurice Tuviana, encarnó en la televisión durante más de 20 años el papel de experto en cáncer. Como voz oficial del mundo médico, centró el esfuerzo de la prevención del cáncer en la lucha contra el cigarrillo primero y más tarde en el diagnóstico precoz, pero no se pronunció sobre algunos factores de la contaminación. Usted tiene derecho a sacrificar 5 o 10 años de su vida por fumar, pero no tiene derecho a suprimir 5 o 10 años de la vida de sus hijos. Nos arrastraron por el fango, nos acusaron de intolerantes, y luego hubo médicos, algunos famosos y no siempre de forma desinteresada, que fueron a la televisión para decir que el tabaco no era peligroso, que estábamos exagerando, que no era ningún problema. Todo puede considerarse como nocivo. La compota de manzana es nociva si se abusa de ella. Yo no creo que la compota de manzana haya matado a muchas personas. Porque no han comido la cantidad necesaria. La gente fuma muchos cigarrillos. Se lo diré de otra manera. Las personas que comen compota de manzana mueren. Las personas que toman azúcar mueren. Las personas que fuman mueren. El hecho de que la gente que fuma muera no demuestra que el tabaco sea la causa.
El edificante testimonio de este médico se sacó de un documental que difundió la televisión inglesa y que fue prohibido bajo la presión de Philip Morris. El documental era una parodia de la publicidad de Marlboro y trazaba el retrato terrible de unos vaqueros aquejados de cáncer de pulmón. Philip Morris se defendió sin ningún artificio. Todo era mentira y cinismo. Los médicos mentían. Recuerden que no hace mucho tiempo se dijo que el tabaco provocaba tuberculosis. Y lo peor del caso es que los científicos dejaron de investigar sobre la verdadera causa de esta enfermedad. ¿Sabían ustedes que en los años 20, en 7 estados de Estados Unidos se prohibió la venta de cigarrillos porque estaban convencidos de que provocaban tuberculosis? Pues bien, más tarde se dieron cuenta de que no guardaba ninguna relación. La respuesta de la industria tabacalera sentó las bases de la estrategia que más tarde siguieron otras industrias acusadas por el tema del cáncer. En primer lugar, hay que minimizar los hechos, para luego poner en duda la validez de los estudios en nombre de la incertidumbre científica. Tenemos con nosotros al doctor Samuel Epstein. Él sostiene que la relación entre el medio ambiente y la epidemia de cáncer en nuestra sociedad es indiscutible. Hasta entonces, la cuestión de la prevención se limitaba a comportamientos individuales. Samuel Epstein, en un libro radical, quiso extenderla también al conjunto de los problemas medioambientales. El problema no es la falta de información ni de leyes, sino nuestra incapacidad para poner en práctica lo que ya sabemos, y todo ello por razones económicas y políticas, no científicas. En los 70 y en los 80 la gente estaba tan impresionada por el esfuerzo que se estaba realizando y por las sumas de dinero que se estaban destinando al Instituto Nacional del Cáncer, que no se daba cuenta, igual que muchos científicos, de que se había dejado de lado la prevención. Pero como el número de casos de cáncer seguía aumentando, en especial entre los no fumadores, empezaron a cuestionarse algunas cosas. Si nos lo hiciera un país extranjero estaríamos escandalizados. Los medios de información se apropiaron del tema, empezaron a indagar. Los herbicidas y los pesticidas fueron puestos en el banquillo de los acusados. Un escándalo llevó las cámaras al norte del estado de Nueva York. En los años 50, un gigante de la electroquímica había enterrado sus desechos en un canal llamado Love Canal. Después colmaron el terreno y se vendió por $1. Construyeron una escuela y algunas casas. En 1977 empezaron a observarse algunas anomalías como casos de cáncer entre los niños que acudían a la escuela, un número elevado de malformaciones congénitas y de abortos naturales entre los habitantes de dichas parcelas. En el suelo se encontraron 82 productos químicos diferentes. Se abrió una investigación y se constituyó una comisión senatorial dirigida por Edward Kennedy. Love Canal se convirtió en el símbolo del momento. Es increíble que las autoridades no hagan nada. Nosotros seguimos ahí. Estoy harta de servir de conejillo de indias para sus análisis. Primero sáquennos de aquí, a mis hijos y a mí. Estamos respirando esto todos los días. Ayúdennos. Acaben con esta tragedia. Aprendan a limpiar. Que este asunto siente un precedente, porque Love Canal es el primero de una larga lista. Se empezaron a preparar numerosos estudios. Los defensores del medio ambiente tenían el viento a favor, pero entonces un cataclismo político cambió el curso de las cosas. Ronald Reagan estaba en campaña electoral. Era partidario de un nuevo liberalismo económico duro y no dejó de fustigar todo lo que pudiese entorpecer la libre empresa. La Agencia de Protección del Medio Ambiente estaba en su punto de mira. I have spoken consistently against overregulation. Now you in the steel and the coal industry knows what it's like to deal with the EPA administrators who neither care about nor understand your industries. Those are the people that if they had their way, you and I would have to live in rabbit holes or birds' nests. Una vez elegido, Reagan mantuvo algunas de sus promesas. Redujo un 60% el presupuesto de la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Cortó las subvenciones a muchos investigadores. Estableció una lista negra de científicos a los que había que eliminar de los circuitos públicos. Yo encabezaba la lista junto con un amigo mío, Matthew Metzelson de Harvard, que había manifestado su oposición a la administración para que dejase de utilizar el agente naranja en Vietnam.
Junto a nuestros nombres ponía indeseable, fuera a cualquier precio. Entonces me dejaron sin recursos. Yo recibía subvenciones del Instituto Nacional del Cáncer y del Instituto de Ciencias Medioambientales. Suprimieron todas mis subvenciones y no pude seguir con mis investigaciones. La administración Reagan se dedicó a cambiar la legislación económica situando al individuo en el centro del sistema. En este contexto, Richard Doll y Richard Peto publicaron un estudio sobre las causas del cáncer. Según ellos, el tabaco era el responsable del 30% de los cánceres, el alcohol del 12%, la alimentación del 35%, los virus del 15%. La contaminación y la exposición profesional se reducían al 6% de los casos. Los autores hacían hincapié en la responsabilidad individual. Al mismo tiempo, el desarrollo de las nuevas tecnologías empujó a los laboratorios farmacéuticos a invertir en el campo del cáncer, un sector que hasta entonces apenas les había interesado. Impusieron su comunicación y se dedicaron a buscar el primer candidato al título de medicamento milagroso, y ese fue el interferón. Hablando de sanidad, hablemos de un descubrimiento que tal vez contribuya enormemente al progreso de la ciencia, un descubrimiento que quizás sea tan importante como el de los antibióticos, la síntesis artificial del interferón. Un equipo internacional Nos dijeron que el descubrimiento del interferón de síntesis sería tan importante como el de los antibióticos. Había en juego muchos intereses terapéuticos y económicos. Se inició una carrera por el ensayo clínico. La sorpresa vino de la Universidad de Texas en enero de 1981. Jordan Guterman, un prestigioso cancerólogo, anunciaba la experimentación del interferón en 16 voluntarios enfermos de cáncer. El cáncer ha experimentado una regresión en 7 de los 16 pacientes tratados con interferón sintético. Esto confirma la acción de la molécula de interferón. A todos les sorprendió la precipitación y el modo de comunicarlo, una rueda de prensa. Guterman tenía un contrato con 2 laboratorios, Hoffman y Genitech, que le proporcionaban productos muy costosos. Las cuestiones de ética se disiparon. Se trataba de ser el más rápido, el que antes consiguiera el milagro. Hasta los enfermos fueron invitados al banquete mediático. Creo que es un remedio milagroso y espero que todo el mundo pueda beneficiarse de él. Era el inicio del Star System, solo que en este caso la estrella era el cáncer. La decepción siempre es proporcional al entusiasmo. En realidad, el interferón tenía unos efectos secundarios muy tóxicos y solo consiguió una respuesta interesante en 2 tipos de cáncer. Estaba muy lejos del milagro esperado y de los millones invertidos. El interferón anunciaba lo que iba a ser la década de los 80, innovación, negocio, mediatización. Unos científicos japoneses acaban de anunciar una nueva esperanza en el tratamiento del cáncer. Una esperanza para los enfermos de cáncer de riñón, una enfermedad que hasta la fecha se consideraba incurable. A partir de ahora ya no... En medicina se pueden poner a punto unos micromisiles biológicos. Pasamos a otro asunto igual de importante. En Estados Unidos se acaba de experimentar un nuevo tratamiento contra el cáncer. Si el Instituto Nacional del Cáncer hubiese declarado «hemos obtenido una victoria contra el cáncer», los medios de comunicación se lo habrían creído. ¿Qué sabían ellos sobre la ciencia? Las autoridades les decían que nosotros estábamos descubriendo unos remedios mágicos. Los medios de comunicación se limitaban a repetirlo. En toda guerra hay grupos que intentan penetrar en el frente enemigo mediante ataques intrépidos y maniobras repentinas por sorpresa para precipitar el destino. Steven Rosenberg posee ese espíritu de general revolucionario. No teme los abusos de autoridad. Es intuitivo, rápido, le gustan las cámaras. Es un brillante cirujano del Instituto Nacional del Cáncer que se hizo famoso por operar de cáncer al presidente Reagan en el verano de 1985 y por haber experimentado unos tratamientos tan costosos como sofisticados. Las cosas están mejorando. El tratamiento es bueno. Los progresos son espectaculares. Rosenberg dirigió la ofensiva gracias a la alta tecnología. En 1989 pensaba que la batalla tenía que librarse en el núcleo de la célula.
Contaba con unas armas inéditas que jugaban con lo intocable, con los secretos de la identidad biológica. Iba a tocar a los genes. 10 enfermos fueron seleccionados. Solo les quedaban unos meses de vida y se presentaron como voluntarios. Por primera vez, teníamos las herramientas necesarias para introducir genes extraños en las células y crear células con unas propiedades que nunca se habían dado en la historia de la evolución. Pero como nunca antes se había hecho, se multiplicaron los debates y las manifestaciones para impedir la experimentación clínica. Tardamos más de 2 años en obtener la autorización para llevar a cabo el primer experimento, modificar genéticamente a un individuo para tratar su cáncer. Nosotros inauguramos el campo de la terapia génica. Cuando los informativos de la noche dieron la noticia de que por primera vez unos científicos habían introducido genes extraños en un cuerpo humano, mostraron imágenes de la película Frankenstein. Desde mi punto de vista, fue un gran malentendido. Pero la célula cancerosa desconfía demasiado de los genes rebeldes. Y pese a todos los intentos realizados durante muchos años, la terapia génica no demostró su eficacia. «20 años después de que Nixon iniciara la guerra contra el cáncer, después de haber invertido miles de millones de dólares en la investigación, la relación con la enfermedad no había cambiado mucho. Los espectaculares logros conseguidos en algunos tipos de cáncer que en otro tiempo resultaban fatales, como el cáncer infantil, el cáncer de testículos o el linfoma de Hodgkin, no ocultaban el fracaso de la carrera de los tratamientos. Sin embargo, como en cualquier otra guerra, el pesimismo y la decepción no existen. El discurso oficial seguía siendo muy optimista. En la actualidad se curan 140.000 casos. Insisto en las curaciones porque se sigue siendo muy pesimista, así que me gustaría enviar un mensaje de esperanza. Contrariamente a lo que se dice, los progresos son reales, son continuos, avanzamos poco a poco. Los cancerólogos tendemos a exagerar un poco, debo reconocerlo, sobre todo en la tele. Pero dicho esto, mi reflexión era correcta. Claro que dije, vamos a curar, vamos a hacer progresos. Y después dijeron, han pasado 5 años y no ha sucedido lo que usted dijo, es cierto, pero eso ocurre en todos los terrenos. Imagínense que hiciésemos lo mismo con los políticos. ¿Qué pasaría? Por supuesto que nosotros necesitamos esperanza y optimismo. Necesitamos concentrarnos en sacar lo positivo de este mundo, porque si no, no tendríamos valor y no podríamos enfrentarnos a un problema tan difícil. Pero eso no significa que llevemos una venda en los ojos y no veamos que algo se ha quebrado y se ha hecho añicos. Cuando era un joven residente y después jefe de clínica, creía fervientemente que estábamos ante una revolución y que los nuevos medicamentos iban a curar a los enfermos. Era el principio de la década de los 80. Se empezaba a utilizar la quimioterapia en el tratamiento de las leucemias y de los linfomas. Y los resultados eran evidentes. Yo creía realmente que podríamos curar a la mayoría de los enfermos con este tipo de tratamiento. Al cabo de los años volví a ver a esos enfermos y muchos de ellos habían recaído. Entonces comprendí que tal vez los progresos no fueran tan claros como nos habían dado a entender. Logan Schwartz hizo su residencia en Harvard, realizó varios años de prácticas en Estados Unidos y era radioterapeuta en el hospital parisino de la Pitié-Salpêtrière cuando escribió un libro muy incisivo, Metástasis, verdades sobre el cáncer. En él arremetía contra algunas ideas reconocidas, ponía el dedo en la llaga con sus preguntas y se atrevía a usar una palabra tabú: fracaso. Pero Logan Schwartz todavía no sabía lo que costaba romper la ley del silencio.
Al mismo tiempo, al otro lado del Atlántico, John Baylor, un eminente profesor, experto en estadísticas, que había trabajado más de 20 años en el Instituto Nacional del Cáncer, sacudía a la comunidad científica al publicar en el prestigioso New England Journal of Medicine un artículo titulado El cáncer invicto. ¿Y qué decía en él? Que contrariamente a las afirmaciones hechas por las autoridades americanas, la tasa de mortalidad por cáncer no había descendido, sino que en 1997 era un 6% más elevada que en 1970. El artículo tuvo el efecto de una bomba. En 1986 concluimos que 35 años de intensos esfuerzos dirigidos principalmente a mejorar algunos tratamientos debían calificarse de fracaso. 12 años más tarde, en 1997, con más datos y experiencia, no encontramos ninguna razón para modificar esta afirmación, aunque es cierto que se han producido algunos avances importantes en algunos campos. John Baylor fue el primero que llamó nuestra atención con un artículo que dejó huella, que indignó a la comunidad del cáncer. Le dejaron a la altura del betún, le atacaron, cuestionaron sus motivaciones, cuando lo único que estaba haciendo era llamar nuestra atención sobre el hecho de que las cosas no funcionaban. Todos mis datos procedían del Instituto Nacional del Cáncer. Lo único que hice fue analizarlos. Cualquiera habría llegado a la misma conclusión. ¿Cómo explicar este resultado? La respuesta siempre era la misma. Hay que esperar. Ya llegará. Muy pronto se producirán grandes cambios. Y aún estamos esperando. Si sacas las estadísticas y ajustas a todas las variables el aumento de la población, su envejecimiento, te das cuenta de que en efecto se han producido algunos progresos, pero son muy pequeños. Los centros que luchan contra el cáncer no se han quedado vacíos. Lo que estoy diciendo, o lo que dije en mi libro, lo sabe todo el mundo. No es nada original en el sentido científico de la palabra. Lo único original es sencillamente haberlo escrito. Pero todo el mundo comparte este tipo de opinión, o al menos la mayoría de nosotros. ¿Le reprocharon el haberlo dicho? Sí, me lo reprocharon. Yo sabía que la reacción sería muy violenta, sí. Pero sentía que tenía que hacerlo. No podía guardarme para mí lo que sabía. No me habría sentido a gusto conmigo mismo. Tras la publicación del libro, Logan Schwartz fue despedido del hospital, oficialmente por perturbar el buen funcionamiento del servicio, aunque consiguió la readmisión tras un juicio. En la actualidad, divide su tiempo entre la radioterapia en el hospital y la investigación en la Escuela Politécnica. En su artículo, John Baylor insistía en que la prevención estaba en el origen de la mayoría de los progresos. El descenso de la mortalidad del cáncer de pulmón, por ejemplo, se debía al descenso del tabaquismo. Por eso, recomendaba reorientar masivamente la política de lucha contra el cáncer hacia la prevención, pero no le escucharon. Mientras las instituciones se negaban a escuchar las voces discordantes, cada vez eran más los que tenían que vivir con el cáncer o cerca de él. Ahora piden cuentas a los que les prometían días de gloria. Cuando tenía 39 años, noté que tenía un bulto en el pecho. Fui a ver a mi médico y me mandó una biopsia. Luego me llamó y me dijo por teléfono que tenía cáncer. En 1974, Rita Arditi era una joven madre de familia, bióloga. Desde hace 33 años se aferra a la vida. Le extirparon un pecho. Tuvo 2 recaídas, metástasis en el pulmón y en la garganta, varias remisiones. En la actualidad, Rita mantiene controlado el cáncer gracias a un tratamiento hormonal, gracias a una pastilla diaria.
Me siento feliz de que se encuentren nuevos tratamientos porque puedo beneficiarme de ellos. Pero si valoramos la situación en conjunto, todas las investigaciones se centran en el tratamiento de los que ya padecen un cáncer o en el diagnóstico precoz. En cambio, la investigación sobre la prevención es insuficiente y debería estar al mismo nivel o incluso ser mayor, porque hay millones de personas que todavía no sufren el cáncer. Las mujeres fueron las primeras en organizarse, como vemos aquí, en Boston, en contra del cuchillo, de la quemadura y del veneno. Retomando sus términos, se convirtieron en el rostro y en la voz de una plaga invisible. Voy a hablar del cáncer de mama y de su entorno. Tengo cáncer de mama. Me dijeron que no tenía curación porque se había extendido a otros órganos. Entonces surgió una cuestión crucial en torno a las causas de la epidemia. Cada vez hay más mujeres con cáncer de mama y no sabemos por qué. Esta pregunta domina una película emblemática de la época, Las hijas de Raquel. La película también es el testimonio de la aparición de un sentimiento común. Como yo estudié medicina, la primera pregunta que se me pasó por la cabeza fue ¿por qué? ¿Por qué ha pasado esto? Me habían pedido que viniese vestida de negro a la primera manifestación de la Asociación de Massachusetts contra el cáncer de mama. Habían pedido que viniesen todas las mujeres que habían padecido cáncer de mama. Cuando las vi, tuve la sensación de ver surgir un ejército de mujeres vestidas de negro. Todas llorábamos. No sabíamos lo que estaba pasando, pero de repente ya no se trataba de un asunto personal. Ya no era yo y mi cáncer de mama. Se trataba de todas esas mujeres, de sus familias, de sus compañeros, de sus hijos, de sus padres. Y era demasiado. Entonces pensé, Dios mío, aquí está pasando algo. Y no es por mi culpa, ni por la suya. Es algo que se nos escapa. En la década de los 60, 1 de cada 20 mujeres tenía cáncer de mama. En los 90, 1 de cada 10. En la actualidad, 1 de cada 9. La respuesta oficial para explicar el aumento es de un clasicismo banal: envejecimiento de la población, diagnóstico precoz, evolución de los comportamientos individuales. Existen varios factores de riesgo, como la edad del primer embarazo, el descenso de la natalidad, que las mujeres no den el pecho a sus hijos y el uso de productos cancerígenos como son las hormonas de sustitución. Paralelamente pueden darse otros factores que afectan a nuestros hábitos de vida y aumentan el riesgo de padecer un cáncer más que en el pasado. Lo que me preocupa es que casi siempre se acusa a la víctima. Si usted tiene cáncer es culpa suya. Usted está demasiado gordo. Usted ha comido demasiado. Usted ha fumado demasiado. Usted ha sido muy promiscuo en su vida sexual. No hemos hecho un buen trabajo de prevención. No hemos dicho a la gente que el aire que respira, el agua que bebe, la comida que come, también son factores de riesgo. En la Casa Blanca permanecían ajenos a la polémica y la línea del discurso seguía siendo la misma: aumento de los fondos para la investigación del tratamiento y responsabilidad individual. Medical science is helping cancer victims survive and helping survivors lead better lives. With exercise, nutrition, and changed behavior, we can reduce the chances of developing cancer. With well-funded research, we are pushing toward new cancer therapies and new cancer cures. The commitment of this nation is clear. We will win the fight against cancer. Y mientras la subida del precio de los medicamentos entorpecía el funcionamiento de los hospitales colapsados por el número creciente de enfermos, no se realizaba el reparto equilibrado de los fondos asignados a la prevención y el tratamiento. La genética seguía concentrando todas las esperanzas y se llevaba los presupuestos. Bob Weinberg es un pionero en biología molecular.
Bob Weinberg trabajaba con los genes del cáncer. Buscaba las mutaciones en la inmensidad del genoma, intentaba encontrar una coherencia detrás de la locura de las células. Pensaba que todos los enigmas de la vida tenían solución. Es sin duda el mayor descubrimiento sobre el cáncer de los últimos años. Un equipo de científicos americanos ha logrado por primera vez reconstruir el proceso de transformación de las células. Robert Weinberg está convencido de que la primera década del siglo XXI nos traerá unos tratamientos con los que los cancerólogos del siglo XX ni se atreven a soñar. En el verano de 1999, el mundo entero conocía la noticia de que Bob Weinberg acababa de colocar las últimas piezas del rompecabezas genético del cáncer. Hagan memoria, el rompecabezas que había empezado Dominique Stellan en 1976. Weinberg fue el primero en describir las etapas genéticas que transforman una célula normal en una célula cancerosa. ¿Pero era esa la clave para conseguir el tratamiento esperado? Cuando creamos estas células, esperábamos que constituyesen un modelo que nos permitiese comprender cómo las células humanas se hacen malignas. Si podemos comprender las 5 modificaciones esenciales, quizás haya 6 o 7, entonces podremos empezar a identificar los objetivos que los medicamentos tienen que atacar en el seno de las células cancerosas para transformarlas en células normales. O, para ser más realistas, para destruir las células cancerosas. Poco a poco emergen otros aspectos del arma suprema: el tratamiento dirigido, el tratamiento específico. Se trata de conseguir lo que no ha logrado la terapia génica, atacar solo al gen rebelde y hacerlo con medicamentos. Pero todavía hay que poner a punto esos medicamentos. Los avances teóricos y las extraordinarias demostraciones tridimensionales no garantizan el éxito. La genética del cáncer, por su complejidad, sigue siendo un terreno minado por las sucesivas decepciones. El pensamiento genético se convirtió en los años 70 y 80, con el triunfo y la belleza del modelo del oncogen celular, en algo así como que existen unos genes en las células que están listos para convertirse en cancerosos. No hay más que apretar un botón. Esta idea es falsa. Yo creo que en la actualidad es falsa en sí misma, falsa en la utilización quirúrgica, en los frutos que ha dado para el tratamiento y en la epidemiología, ya que pese a esta comprensión tan deductiva, de momento no ha funcionado. No es más que un sueño de los partidarios del cientificismo. El artículo de Clifton Leaf habla tanto de los espejismos de la genética como de las presiones económicas que guían la dirección de las investigaciones y de la guerra que han emprendido los diferentes científicos. Los medios de comunicación toman el relevo, la televisión amplifica, y los altos cargos como el premio Nobel Harold Varmus o Andrew von Eisenbach, presidente del Instituto Nacional del Cáncer, tienen que explicarse y admitir las críticas. Este artículo de la revista Fortune. ¿Por qué estamos perdiendo la guerra contra el cáncer?, del periodista Clifton Leaf. Yo diría que estamos muy lejos de ganar esta guerra y que con la estrategia que estamos usando, corremos el riesgo de perderla. Una de las revelaciones que hacía en este artículo era que había muy pocas investigaciones sobre el proceso de metástasis. Me chocó comprobar que solo un 1% del dinero destinado a la investigación se dedicaba al estudio de las metástasis, cuando son responsables del 90% de los fallecimientos de los enfermos de cáncer. Yo quería saber la razón. La mejor respuesta que conseguí hablando con los científicos fue que se trata de un problema muy difícil que implica unos factores que aún no conocemos. Es evidente que esta afirmación es cierta y yo también lo digo. Actualmente estamos en un punto muerto de las investigaciones terapéuticas y solo hay una solución: la precaución y la prevención, o lo que es lo mismo, evitar tener un cáncer. No se realizan grandes presiones exigiendo la prevención del cáncer, ni hay muchas personas agradecidas por no tener cáncer. En cambio, sí que hay muchas personas agradecidas porque su cáncer ha sido tratado con éxito. Yo creo que esto explica muchos de nuestros problemas. Nunca sabremos quién habría padecido un cáncer y se ha librado de él gracias a la prevención.
Las declaraciones de victoria no consiguen cambiar las estadísticas. Igual que sucede en Estados Unidos, las cifras del cáncer en Francia son alarmantes. La tasa de nuevos casos en los últimos 20 años asciende al 66%, un 33% si tenemos en cuenta el aumento de la esperanza de vida. Un estudio reciente del Centro Internacional de Investigación del Cáncer muestra un incremento del 30% en los casos de cáncer infantil en Europa en los últimos 30 años, es decir, más de un 1% al año. Dominique Belpomme, cancerólogo desde hace más de 35 años, gran apasionado en esta guerra, creyó durante mucho tiempo en el descubrimiento de un tratamiento. Pero en las consultas, las hermosas historias de curación conviven con mucha frecuencia con las malas noticias. Póngase las gafas. Me gustaría que hiciera esto con las manos. Con fuerza. Separe los dedos con fuerza. No hay ningún signo de mano hueca. Muy bien. Hoy en día el doctor Belpomme está convencido de que las causas de la epidemia son medioambientales, que al tabaco, al alcohol y al sol se suma todo tipo de contaminación relacionada con la introducción de miles de moléculas químicas en el medio ambiente en los últimos 50 años. En mayo de 2004 organizó una conferencia en la UNESCO, desde donde se lanzó el llamamiento de París, con el objetivo de interpelar a la sociedad civil y a los políticos. ¿Cómo he llegado a relacionar personalmente el cáncer al medio ambiente? La responsabilidad del medio ambiente está demostrada. Hay que actuar y prevenir. Cuanto más dinero gastamos en el cáncer, más casos de cáncer hay. ¿Cómo puede ser? En enero de 2006, el llamamiento de París había reunido más de 150.000 firmas, entre ellas las de 2 premios Nobel. El Comité Permanente de Médicos Europeos, que representa a más de 2 millones de facultativos, también se ha sumado a los principios del llamamiento de París. Pero la cantidad y la calidad de los signatarios no afecta a las instituciones. Mi respuesta es muy corta. Eso son tonterías o pamplinas, como quieran. Yo creo que en estos momentos no hay nada que permita afirmar que el medio ambiente desempeña un papel notable. Yo no digo que no intervenga, desempeña su papel, pero es un papel muy modesto. Es inadmisible, inadmisible. No se puede decir una cosa semejante a la vista de los resultados del incremento de la incidencia. La idea de que un buen número de cánceres se deban a la contaminación del medio ambiente es sencillamente absurda. Míreme, yo soy un científico. Me documento, investigo, no hago declaraciones intempestivas. Intento basar mis palabras en el saber científico o en analogías científicas. No se trata de una propaganda mediática, sino de un intento de sentar las bases científicas de la política de prevención. Richard Clapp, profesor de salud pública, ha realizado numerosos estudios epidemiológicos. La epidemiología intenta establecer la relación entre determinadas condiciones de vida y la aparición de cánceres y señala los grupos de individuos más afectados. No es una ciencia novedosa. Casi 2 siglos antes de los principios de la biología molecular, un médico inglés realizó una observación crucial. Se entrevistó con un grupo de hombres que presentaba un índice de cáncer de escroto particularmente elevado y se dio cuenta de que la mayoría de ellos habían sido desollinadores en la infancia. La genialidad de este médico fue relacionar las dos situaciones. La exposición a una sustancia como el hollín puede provocar un cáncer y este puede aparecer mucho tiempo después. El estudio de los cánceres profesionales sentó las bases científicas de la conexión entre cáncer y medio ambiente. El ejemplo del amianto quita la razón a quienes minimizan dicha conexión. Es la historia de una ceguera prolongada ante la evidencia de las pruebas científicas. Los industriales americanos empezaron a interesarse mucho por el carácter cancerígeno del amianto y realizaron experimentos con animales, que es el único modo de investigar. Desde finales de los años 40 sabían lo que pasaba y no dijeron nada. Impidieron toda publicación de los estudios. Hasta hace muy poco no hemos tenido conocimiento de ellos y ha sido a través de procesos judiciales. Durante mucho tiempo, tanto el amianto como la categoría de cánceres profesionales han sido la cara oculta de la prevención. Ante la indiferencia general, los obreros morían de mesotelioma, un cáncer de pulmón provocado por el polvo de amianto.
La lucha de los obreros comenzó en los años 70. En Jones Mainville, los obreros hicieron una huelga para pedir que su cáncer fuera reconocido como enfermedad profesional. Protestaban contra el silencio de los médicos de empresa. A muchos de nosotros nos gustaría irnos, pero llevamos aquí 30 años. Los que han podido marcharse han tenido suerte. No veo qué podríamos haber hecho allí los cancerólogos. Tendríamos que haber ido a los astilleros y decir a la gente cómo tenía que trabajar. En realidad, el amianto era un elemento indispensable en aquella época industrial y los grupos de presión se taparon los oídos, eso es todo. Mentiras, manipulaciones, incluso intimidaciones. Los industriales del sector lucharon hasta el final. Consiguieron imponer el máximo tiempo posible la utilización del amianto. Francia espera que de aquí al año 2025 mueran entre 50.000 y 100.000 personas. ¿Eran necesarias unas previsiones alarmantes para provocar una decisión política? Finalmente, en 1997, es decir, 40 años después de la primera demostración de su nocividad, Francia prohibió el uso del amianto y después lo hizo la Unión Europea. En esta serie de citas fallidas llama la atención la ausencia de la comunidad del cáncer. Quizás no haga falta recordar que un año antes de la prohibición, la Academia de Medicina, en su informe de fecha 30 de abril de 1996, minimizaba los peligros del amianto. En mi opinión, es muy importante que la gente sepa que ni su salud, ni la protección de su salud por parte del gobierno están garantizadas. El gobierno está sometido a muchas presiones, y gran parte de ellas vienen claramente de los industriales. No basta con que una idea sea buena para que se ponga en práctica. A veces, la respuesta a las cuestiones fundamentales viene de los contratiempos que los científicos se encuentran en sus investigaciones. ¿Cómo se explica el aumento del cáncer de mama, de próstata, de testículo? Estos cánceres no están directamente relacionados con el tabaco, están relacionados con la producción de hormonas en el cuerpo y por lo tanto con el sistema endocrino. En Boston, en el laboratorio de Carlos Sonnensheim y Anna Soto, se ha gestado una de las hipótesis científicas más audaces de los últimos años, la de los perturbadores endocrinos. En el transcurso de una manipulación rutinaria, los biólogos observaron que en uno de los cultivos proliferaban células cancerosas. ¿Por qué razón? Tardaron meses en encontrar la clave del enigma. La contaminación venía de un tubo de plástico. Uno de los componentes del plástico actuaba como las hormonas femeninas, los estrógenos, producidos normalmente por los ovarios, y estas hormonas eran las responsables de la proliferación de las células cancerosas. ¿Cómo era posible que hubiese estrógenos en el plástico? ¿Qué significaba? Nuestra primera reacción fue la sorpresa. Después pensamos inmediatamente en las consecuencias de este hallazgo. Si el estrógeno estaba presente en un tubo de laboratorio, podía estarlo también en un biberón, por poner un ejemplo. Eso significaría que los bebés están expuestos a las hormonas. Soto y Sonnensheim testaron los componentes presentes en 50 productos de uso corriente, todo tipo de plásticos, embalajes, productos detergentes, pesticidas y herbicidas. En ellos también encontraron productos que actuaban como hormonas. Los perturbadores endocrinos en pequeñas concentraciones, cierto, pero Soto y Sonnensheim piensan que la dosis es menos determinante que el momento y la duración de la exposición. Entonces expusieron ratones en gestación, es decir, fetos, a pequeñas dosis de estrógenos. El resultado fue sorprendente. Las glándulas mamarias de los pequeños presentaban numerosas alteraciones susceptibles de provocar daños más importantes en la edad adulta. Es como si de bebés hubiésemos sido expuestos a algo y los efectos apareciesen a los 30 o 40 años. Esto hace que te plantees muchas cosas. No obtienes respuestas, sino todo lo contrario, más preguntas. Como por ejemplo, si las glándulas mamarias están tan modificadas, ¿significa que aumenta el riesgo de cáncer de mama?
No estamos demostrando que una cosa es la causa y otra el efecto. Pero todo esto refuerza una hipótesis que hay que comprobar. La causa del repentino aumento de los casos de cáncer de mama son los estrógenos químicos que se han ido introduciendo en el medio ambiente durante los últimos 50 años. Nadie puede explicar tampoco el aumento del número de casos de cáncer infantil. La exposición de la madre durante el embarazo o del bebé en los 3 primeros meses de vida a dosis pequeñas de estrógenos o a productos cancerígenos ofrece una posible vía de estudio. Con dosis pequeñas no se ve nada. Y eso es lo que mis colegas no suelen entender. Es la suma de las dosis. Una dosis pequeña de radiación, una exposición pequeña a un factor químico, algo procedente de la alimentación, etc. Todos estos factores se unen para crear un campo oxidante. Y es la totalidad de este campo oxidante la que causa daños y quizá provoque la aparición de un cáncer. Una de las mayores dificultades para estudiar y comprender el impacto en la salud de los contaminantes presentes en el entorno es la falta de financiación y de científicos en este campo. Pero ¿cómo medir el efecto de las nuevas moléculas si no hay medios para hacerlo? La toxicología que permitiría hacerlo no pasa por su mejor momento. Los laboratorios cierran uno tras otro. La epidemiología no corre mejor suerte. No hay muchas subvenciones para los estudios que tienen que prolongarse muchos años. Los registros para calcular el número de casos de cáncer escasean. Los datos no se analizan. Lo chocante del caso es la escasez de medios con que cuenta la epidemiología del cáncer para tratar de establecer quién está afectado de cáncer, dónde, por qué, cuándo, cuáles son los factores que entran en juego. Pero Amazon.com, una página web de consulta, probablemente sepa más que la comunidad del cáncer sobre nuestro estilo de vida, nuestros hábitos o nuestros comportamientos. Los científicos no tienen ni idea de quién va a desarrollar un cáncer ni el por qué. Se conocen las tasas de mortalidad, pero no se explica la disparidad geográfica. La mortalidad por cáncer es un 50% más elevada en Nord-Pas-de-Calais que en Midi-Pyrénées. Sería interesante conocer la razón. No lo sabremos porque no se ha estudiado por falta de medios, o lo que es lo mismo, de voluntad política. La forma de pensar de los políticos es la siguiente. Cuidado, si un día acusamos a tal o cual molécula, nos arriesgamos a que piensen que puede afectar a los puestos de trabajo y eso puede hacernos perder votos en las elecciones. Y no hacen nada. Así que el electoralismo por un lado y la investigación en beneficio propio por otro hacen que al final se rechace la prevención, que es el arma esencial. El cáncer est autant un problème de santé qu'un problème de société. Nous ne progresserons que si nous savons mettre au service de cette En Francia, el plan contra el cáncer anunciado en 2003 supone el primer paso en la toma de conciencia política de la magnitud de la plaga. Nadie pondrá en duda el beneficio de medidas como la ampliación de la lucha contra el tabaco o la ampliación a todo el país del diagnóstico organizado del cáncer de mama o la coordinación e igualdad en el acceso a la asistencia médica o la cobertura de las necesidades psicológicas y sociales de los enfermos. Sin embargo, ¿por qué no se ha dado prioridad a la epidemiología y a la toxicología en la concesión de nuevos fondos de investigación? Por último, el objetivo del plan, reducir en un 20% la mortalidad debida al cáncer en 5 años, es poco realista. Now is the time to bolster our efforts. We will increase funding at the National Institutes of Health by $2.8 billion in 2002. La Casa Blanca está de fiesta. Nuevos fondos y deseos piadosos son los 2 pilares de la política de sanidad pública. I hope, I believe, and I pray that we are on the verge of great victories against cancer. I'm a survivor. I won't let it get the best of me. I try my very best to be that strong. Oh, 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 I'm a survivor. Cuando a pesar de los obstáculos los científicos por fin consiguen realizar sus estudios, suelen tropezar con intereses económicos.
Tom Weigel trabajó durante mucho tiempo en Santé, Canadá. Realizó estudios sobre los efectos del tabaco o de los pesticidas. Estuvo sometido a presiones, al igual que sus colegas de todo el mundo. Los medios son múltiples, desde los más toscos hasta los más sutiles, como la prohibición de publicar, chantajes con el empleo, intentos de desestabilización. El clásico ejemplo de una empresa que ha sido acusada y que consigue gracias a sus cómplices el estudio que la perjudica antes de su publicación y paga a un catedrático famoso para que haga una crítica. A finales de los 80, descubrimos que los granjeros canadienses presentaban un riesgo considerable de linfoma no Hodgkin y que estaba relacionado con la cantidad de herbicidas que utilizaban en sus granjas. Escribimos un artículo, pero antes de que lo enviásemos para su publicación, recibí un sobre anónimo en el que había una carta escrita por un profesor de Harvard al fabricante del herbicida, Dow Chemical. Era una crítica de varias páginas de nuestro artículo que aún no se había publicado. Me quedé estupefacto, anonadado. Nunca me había pasado una cosa así. Después me enfadé. Y luego empecé a preocuparme porque no podía imaginar quién había podido pasar el artículo a Dow Chemical. Y a día de hoy sigo sin saberlo. Las presiones también se ejercen al otro lado del Atlántico. A André Chicolela le echaron del Instituto Nacional de Investigación y Seguridad. Sucedió en 1994, la víspera de un congreso internacional que él mismo había organizado acerca de los peligros de los éteres de glicol, una sustancia que se encuentra en todo tipo de disolvente. Las personas que trabajamos en este campo, poniendo en evidencia algunos efectos, estamos sometidos a presiones directas e indirectas. No estamos protegidos. ¿Estuvo usted sometido a presiones? Pues claro, no olvide que perdí mi trabajo. Llevaba 20 años trabajando. Yo había dirigido esta operación, creo que con éxito, y como recompensa me encontré sin sueldo a final de mes. Existen demasiadas conexiones entre la biología y el poder para que sigamos haciendo como que no pasa nada. Ya basta de hacer como si fuera un lugar puro, sin conflictos de intereses ni de poder. No. Es un lugar brutal desde el punto de vista político, nada civilizado. Un lugar en el que la gente es capaz de encerrar a sus colaboradores 15 días mientras redactan sus informes, quitándoles el pasaporte si son pakistaníes. Hay muchos ejemplos como este. Hay que acabar con la cara angelical de la ciencia. La prevención no da dinero, no interesa a la industria farmacéutica, y una demostración clara de este hecho es el Congreso Anual de la Asociación Americana de Cancerología. 28.000 participantes vienen de todos los rincones del mundo para asistir a cerca de 1.000 conferencias durante 5 días. 1.000 conferencias que se centran en los tratamientos, las últimas novedades, pruebas terapéuticas. Los laboratorios dirigen las ponencias y controlan el contenido. Un tratamiento que alargue 2 o 3 meses la vida del enfermo se anuncia como un logro considerable. Escasean los descubrimientos revolucionarios, así que cuando se produce uno tiene el recibimiento que se merece. Brian Drucker, un médico de la Universidad de Portland, fue aclamado como un héroe en mayo de 2001 cuando anunció la aparición de un medicamento milagroso en el que ya nadie creía. Hoy ha sido un día de grandes cambios en Washington que va a tener repercusión en millones de personas gracias a un avance asombroso en el tratamiento de una forma rara de leucemia. Una única pastilla podría abrir el camino al futuro tratamiento de muchos otros tipos de cáncer. Un medicamento milagroso, el Gleevec, así se llama, acaba de ser probado con éxito en el tratamiento de 2 tipos de tumores raros. Varios miles de personas ovacionaron al hombre que acababa de proclamar la aparición del primer tratamiento específico eficaz, el Gleevec. El Gleevec solo actúa en una forma rara de leucemia. Está dirigido a un número restringido de enfermos, pero después de tantos años de escasez y decepciones se había convertido en el ejemplo a seguir.
En vez de lanzar una bomba nuclear sobre el paciente, lanzamos un misil de crucero que va directamente al núcleo de la célula cancerosa. Es una bomba inteligente. El Gleevec es una pastilla eficaz que no tiene efectos secundarios, una gran ventaja para los pacientes. Pero hay que tomarla diariamente de por vida, si no el cáncer reaparece. Y además, el tratamiento cuesta en torno a los 2.000 euros al mes. Ahora se entiende el interés de la industria farmacéutica. Se ha invertido mucho dinero y hay grandes intereses económicos en juego. Pero esto último ni mencionarlo. Unless you are accompanied with an ASCO staff person, there are no cameras on the floor. So you need to remove the camera. Let's see, we could go, I see people down there, we can go see what's... En 5 días de congreso, el servicio de prensa nos concede 1 hora de grabación, no más, acompañados por una azafata que nos pasea por unos pasillos vacíos. La Asociación Americana de Cancerología es como el Festival de Cannes. Todo el mundo puede grabar las lentejuelas y las buenas noticias, pero el negocio se mantiene en privado. Nadie aquí le dirá que la cifra de negocio relacionada con el tratamiento anticanceroso se ha duplicado entre 2004 y 2007. Cada vez gastamos más dinero en tratamientos, en investigación. Alguien tiene que pagar la factura y las sociedades industriales envejecen. Entramos en una zona de peligro. Los casos de cáncer van a aumentar, así como las muertes por su causa. Y no estamos preparados. El Gleevec proporciona unos beneficios de más de $1.000 millones al año. Las terapias específicas son la gallina de los huevos de oro de este gran negocio en que se ha convertido el cáncer, y poco a poco se perfila un nuevo objetivo: transformar el cáncer en enfermedad crónica. Imagínese que usted es hipertenso, nunca se curará de su enfermedad, pero si toma una pastilla todos los días para controlarla, tendrá la tensión normal. Pues bien, algún día sucederá lo mismo en el caso del cáncer. Hoy pensamos que no se puede afirmar que el cáncer se cura, pero si conseguimos estabilizarlo durante 70 o incluso 40 años, la gente morirá de otra cosa. Desde el principio de esta guerra se han recabado muchos datos, y sin embargo seguimos sin analizar los millones de moléculas que se lanzan al medio ambiente. Todavía no se ha hecho la cartografía del cáncer. Seguimos obstinados en descifrar el gen. Quizás el empeño por lo infinitamente pequeño sea un síntoma de que la sociedad evita mirarse a sí misma. Mientras tanto, la guerra continúa. El cáncer se convertirá en una enfermedad crónica a costa de los planes de la sanidad pública. Pero todos los generales lo saben. Para seguir con la guerra hay que hacer una buena propaganda. ¿Por qué no dijimos en 1980 que no teníamos ni idea de cuándo se descubriría algo que llevase a la curación? Es muy sencillo. Si lo hubiéramos hecho, la gente nos habría dejado plantados. ¿Y dónde estaríamos ahora? Exactamente en el mismo punto en el que estábamos en 1975. A veces hay que contar cuentos para que las cosas puedan avanzar. Si me siento culpable por haber contado un cuento en 1980, en absoluto. Estaba justificado, porque sabíamos que la gente necesitaría paciencia. Soy un superviviente del cáncer. Soy la prueba viviente de lo que la ciencia y la medicina pueden hacer.
En cierto modo, puede resultar escandaloso que yo critique a quienes me salvaron la vida. Pero en resumidas cuentas, lo hago por mi hija, Sofía. Tiene 1 año. No quiero que crezca en un mundo en el que tendrá miedo a padecer un cáncer de mama o de ovario, unas enfermedades terribles que te carcomen el interior. No puedo imaginar algo así para ella. Así que creo que tenemos que ponernos todos manos a la obra para cambiar un sistema que no funciona.